manejo, cómo va y cómo rinde y un montón de cosas. Después un punto lindo que tiene que volvimos a lo tradicional, a la 4x4, ¿se acuerdan? Con los famosos, ¿no? Cubos mágicos, como decían los chicos, botón doble, ¿no? Lo clásico que muchos conocimos hace unos años, pero con toda la tecnología, la electrónica funcionando bien, con algunos asistentes electrónicos. Entonces nada, tiene una combinación re linda, pero volviste a eso. Sí, lo que hay que aclarar es dos diferenciales, ¿no? Y una caja de transferencia. Arriba del asfalto, simple. No podés andar en doble tracción arriba del asfalto. Son dos diferenciales, ¿no? Entonces, eso es el arranque que eran como, insisto, la vieja escuela de lo que era el off-road y las 4x4. Entonces acá podemos jugar un poquito con eso. Obviamente es tracción trasera, como todo vehículo de carga. El eje tractor donde está la carga máxima. Y bueno, y acá hay donde rascamos un poquito y para charlar. Esto me tienen cortito, no me dejan, pero hay tanta cosa que podemos ir viendo. Pero la realidad que nada, yendo a lo básico, como decimos, ¿dónde arranca todo esto? Claro, esto es un fierro de carga, es un camión. Y todo lo que puedas aplicar al suelo es importantísimo, como sabemos, en lo que es 4x4, off-road y demás. Puedo tener los mejores asistentes o el mejor torque, potencia y transmisiones, pero si yo no lo puedo aplicar al suelo, es al divino botón. Como yo lo llevamos en la camioneta, es Messi en pantufla. Si no le puedes aplicar el neumático que va. Y las duales, lo primero que le decía a Martín, me llamaba la atención, porque estando vacío, en aquel sobre todo, que lo que tiene bueno es que lo ves de punta a punta, el chasis, todos los sistemas, todo de una manera muy visual. Che, ¿cómo mejoraría esto con una sola rueda? Claro, pero acá la prioridad es la carga, ¿no? Tiene que cargar, poder acceder a un lugar complejo y demás. Entonces siempre le marcamos, ¿no? No hay que olvidarse que el camión está hecho ¿para qué? Primero para transportar carga, transportar gente, ¿no? Si fuera necesario, acceder a lugares complicados y después tirar, ¿no? Arrastrar, remolcar o lo que fuera. Entonces acá es donde bajamos un poquito a tierra los conceptos, porque tiene las funcionalidades ideales para todo eso, pero sin olvidarnos que es un camión. Entonces ahí es donde lo podemos ver bien gráfico para bajar a tierra, como hacemos siempre, de una manera visual, ¿no? Y fácil de... Y le vamos a decir un poco para bajar a tierra lo de siempre, ¿no? 4x2. Hasta ahí llegamos. Se arrepintió y le decimos que vuelva a salir. A ver, gordo, si te vas, fíjense. Aunque no lo crean, está acelerando a fondo. A fondo. ¿Ven? Dale vuelta, Alfred, ¿eh? Dale a fondo, gordón. ¿Se sienten esos golpes? Sí. Bueno, al principio yo me pegué un susto bárbaro también. Pero claro, ese es el control de tracción. Ahí es el mundo de la electrónica que tanto hablamos también muchas veces, ¿no? Acuérdense que la electrónica no es manejo autónomo. Hace por vos las cosas que no estás haciendo bien, corrige. Y el control de tracción justamente con qué labura. Cuando el diferencial se embala o se engrana, te bloquea. Como estos con freno con aire. Acuérdense que todo el sistema de frenos es hidráulico. Entonces la cámara de cada rueda está tirando aire y por eso ese golpeteo, ¿no? Pero bueno, ahí Alfredo estaba acelerando a fondo y no aceleraba más de lo que vieron. ¿Por qué? Porque está el control de tracción conectado. Está confundido. Ahí tenés la opción con la tecla justamente desconectar el control de tracción para poder actuar sin problema. Fíjense ahora con el control desconectado. A ver, Gordon. Ahora te libera. Igualmente, lo que siempre marcamos, acuérdense que en lo que es seguridad, vieron que nosotros tenemos ese lema, ¿no? La última palabra la tiene el vehículo, o sea que no lo desconecta al 100%, como verán, algún aplique de freno le metió en lo que era cómo trabaja el diferencial, ¿no? Pero bueno, y ahí empezamos a jugar. Tenés un bloqueo mecánico diferencial. Se lo podés poner inclusive en 4x2, cosa que muchas veces confunde, porque bien con las pickups, muchas veces tenés que poner la reductora para poder bloquear el eje trasero. El bloqueo mecánico hablamos, ¿no? Solo tiene trasero, no tiene delantero, ¿no? El delantero vieron que también es bastante discutible por un tema de direccionabilidad. Está buenísimo, pero es un tema. Así que nada, es lo que va a hacer Alfredo, va a bloquear el diferencial trasero solamente. Solo bloqueo, pero sigue en 4x2. Ahí acopló. Todo es neumático, por eso todo con aire. Yo también me llamó la atención. Todos los apliques, todas las cajas, todo trabaja con aire, ¿no? A ver ahí. Ahí las dos ruedas hermanadas, las ruedas trabajando igual. Bueno, y acá sí lo primero que surgió es vamos a poner la doble, lo que dijo Martín. Los famosos cubos mágicos, ¿no? El cubo tiene free o lock, no hay mucha vuelta. Deja la rueda loca, ¿no? O la engrana con el palier. Si está engranada con el palier, cuando las ruedas giran, por más que estés en 4x2, giran los dos palieres, gira el cardán, todo ese movimiento es consumo, desgaste, lo que fuera. Si yo ando 2000 kilómetros de ruta, lo desconecto,
cuando voy a usar por ahí posiblemente la doble, los conecto recién ahí. Entonces bajo consumo por un lado. Después tiene otra virtud también que está muy buena, que Martín me dice, no lo digas tanto, pero ahora lo vamos a charlar. Pero bueno, nada, una vez que están conectados, yo de arriba puedo poner y sacar la doble las veces que quiera. Si vos me decís, che, tengo uno puesto y el otro me lo olvidé. Claro, como no tiene un bloqueo delantero, perdés el eje delantero. Por más que yo tenga la doble tracción puesta ahí en el tablero, no tira el eje delantero. No tira, ¿no? Ven que tenés que bajar torqueando y demás. Y acá un poco surge eso, lo que decíamos, neumáticos, regulando. Y los neumáticos a la cubierta, como decimos siempre, ¿no? Es todo un mundo para hablar, pero el dibujo y el compuesto son claves y después el aire. Y después, bueno, lo que decimos siempre, en el off-road los ángulos son el ABC, ¿no? Cuanto más de off-road, más radical es el vehículo, mejores ángulos tiene, altura, distancias entre ejes, para eso. Pero acá nada, la prioridad es cargar, por eso la distancia entre ejes, por ahí esos 4 metros que tiene, te penalizan un poco en el ángulo ventral. No, es buenísimo igual porque tiene una altura recontra adecuada, justo en el medio tiene la caja de transferencia, pero igual van a ver que tiene un muy buen ángulo, y el ángulo de ataque y el ángulo de salida me impresionó porque vieron, el ángulo por ahí para el que no lo tiene muy claro es, y mirá, lo que tiene también Edu, es goma, entonces vos lo podés arrastrar y demás, que eso es lo que lo primero que vi, que dije, wow, me impresionó. Y lo que dicen siempre, de donde pisa al punto más bajo del paragolpe, al piso es lo que se mide como ángulo de ataque. Y en este caso son 30 grados. Piensen que una pickup tiene 28. O sea, tiene mejor ángulo inclusive que eso. Y el manejo ahí arriba del eje delantero, te digo, te da una sensación, ya lo van a ver, está bueno. Ahora la idea de lo que va a hacer el flaco, va a subir torqueando, que un poco lo adelantó Martín. Acá es donde puedes ver cómo torquea un motor de estos, por qué los diésel, cómo labura la relación de baja, no el 2 a 1. Y después a un asistente más, ¿no? La electrónica. Vieron que nosotros en las pickups hoy la electrónica, modos, asistentes, hay un montón de cuestiones. Acá todo es neumático. Entonces el sistema de freno obviamente tiene que trabajar distinto y son otras presiones, otros pesos con los que trabaja. Entonces no te puedes dar el lujo de tocarle freno en cada rueda para corregirte y demás. Entonces nada, tiene por ahí asistentes muy puntuales para ciertos usos. Uno que vamos a ver ahora es el control de arranque en pendiente, ¿no? Después tiene un control de descenso que es con el freno motor. No tiene un control de descenso como nosotros, por ejemplo, en las pick-up con el ABS, sino con freno motor. Entonces nada, ahí lo podemos ver bien gráfico, acá en la pendiente y demás. Bueno, lo que hace el flaco ahora encarar, fíjense el ángulo de ataque, ¿no? Primero cuando arranque, y lo va a subir en primera baja sin tocar nada. Ahí va a abrir la puerta para que le crean que no está acelerando. Puerta abierta, flaquito, regulando. ¿Ven? Torque. Y fíjense cómo va traccionando, cómo avanza. Eso es una reductora laburando como debe. Ahora se va a quedar ahí por ahí al medio. Ahora sí tenés que cerrar la puerta, acordate. ¿Por qué? Ahora le voy a mostrar el control de arranque en pendiente. Con la puerta abierta no funciona, ¿no? Por eso cerró la puerta. Pero lo que va a hacer el flaco ahora va a soltar el freno y van a ver que dura unos 3-4 segundos, ¿no? Que te mantiene frenado. Es un control netamente de seguridad porque te agarra con 7 toneladas, con un carro, batán atrás, a la rastra, en lo que fuera, y tenías que arrancar en una supercicleta. Antes te acordás de empezar que punta y taco, que freno de mano, que tenelo, que ayudame. Ahora te espera hasta 4 segundos, metas la marcha y salgas totalmente controlado. A nivel seguridad, que cuido embrague, cuido vehículo, cuido hasta neumáticos, todo. Entonces, lo que tiene van a ver que la explosión, porque obviamente es con aire, así que van a ver que lo espera. Cuando vos avisás cuando lo soltás. En las 4 ruedas trabaja. Soltó, mirá, en las 4. Mirá, soltó, ahí larga. Hacelo de vuelta, una vez más. De vuelta, a ver, avisá. 1, 2, 3, 4. Y ahí más o menos suelta, ¿viste? Exacto. Ahora van a ver que arranca y lo espera, ¿ves? Te va a poner el cambio y salís bien controlado. Y labura las 4 ruedas, sí, correcto. Eso tomado como un asistente, ¿no? Un asistente a la conducción, porque quieras o no hay electrónica ahí involucrada. Fíjense ahora el ángulo ventral, ¿ven? Ahí hablamos de la caja de transferencias en el medio. Me decían, está en un punto crítico. Claro, pero vos tampoco la podés poner al lado de la caja de cambios si tenés un cardan de 4 metros, ¿viste? Y el otro medio cortito. Y bueno, todo lo opcional, atrás de eso, los chicos te van a saber decir mucho más, pero sí, equipamiento para el off-road, malacates, cobertores, hay un montón de cosas que están buenísimas. Ahora del otro lado podemos ver el descenso. Acá en el descenso, ahí el flaco va a abrir la puerta también, para que vean que no va a tocar el freno. También con control de descenso. Y bueno, acá tiene dos cosas, que una, justamente hablaban del control de descenso, vieron, le decía, esto tiene freno motor. ¿Por qué? Porque el control de descenso por lo general vieron que trabaja con el ABS. Entonces, ¿cómo es el freno motor?
tiene una válvula, bancame, una válvula en lo que es justamente la salida de lo que es claro, del múltiple de escape, que es lo que hace la sierra. Entonces, como no pueden salir los gases, el motor tiene que volver a comprimir con gas adentro, entonces tiene que comprimir esos gases y le hace ese colchón que lo obliga a frenar. El tema que es lo que nos explicaba Martín, es que para que sea rendidor, que vos venís en la ruta con carga y largás, que realmente estés de 2000 revoluciones para arriba en el motor. Ahí notás el freno motor muy bien. A bajas vueltas lo notás menos. Actúa, pero lo vas a notar un poquito menos, ¿no? Ese sería el control de descenso para nosotros, tecla, y te prende la luz verde en el tablero y va. Igualmente acá, como todo vehículo 4x4, ¿con qué bajás? Freno motor. Meto una primera baja y tengo que arrastrar toda la transmisión y eso es lo que me va sujetando y bajás de una manera técnica. Así que nada, el flaco lo va a alargar en primera baja y va a bajar solito, controlado. Abre la puerta para que crean que no acelera, ¿no? No es para tirar. Claro, no es para alargar. Después ya se va a tirar en un momento. Es muy atlético el flaco, así como lo ven, ¿eh? Ángulo de salida. Ángulo de salida, exactamente, que el ángulo de salida es buenísimo también, ¿eh? 30 grados para un camión es un montón. Bueno, debo confesar que ya tocamos un paragolpe que no era rebatible, pero el paragolpe te quita ángulo justamente, entonces en el off-road también es una... No sé si te mandé al frente, Martín, ¿eh? Ya está más. Che. Este se fabrica en Brasil. En Brasil, correcto. La versión 4x4 es en Brasil, la versión 4x2 es en nuestra planta de Córdoba. Claro, ahí está. Ah, los 4x2 es argentino. El 4x2 se ensamblan acá en Córdoba, exacto. Están aprovechando el proyecto en sí. Sí, bueno, y acá, ahí lo que nos quedaba también, está bueno para marcar siempre, como decimos, esto tiene motor Cummins 4 cilindros, 3.8, biturbo, ¿no? Que el biturbo se usa, por ejemplo, nosotros en la Amarok 2.0 es el sistema biturbo que viene de MAN, ¿no? Que es muy eficiente. Uno chico y uno grande, digamos. Claro, uno que rinden en distintas lomas, pero son en serie y trabajan en línea. Pero nada, acá lo que siempre marcamos es eso, lo importante es el torque, que muchas veces te dicen, che, tiene 180 caballos, que es lo que marca la puerta. Y acá los caballos son importantes porque vos en la ruta tirás, arrastrabas, pero acuérdense que los caballos es la reacción y la velocidad y lo que puede dar en potencia. Pero lo que vos necesitas para el uso técnico, imagínate, movés con carga en un lugar así en la minería, es torque. Es la torsión de chasis y cómo las ruedas se mantienen en el suelo siempre. Ven acá, ya se empieza a torcer, ¿lo ven? Obviamente, como Martín siempre nos decía de aclarar, la caja que vos le pongas o el implemento que le pongas, obviamente va a rigidizar más a lo que es ahora naturalmente vacío. Pero fíjense, ahora parece una iguana como va. ¿Ven? Parece sí, que se va a torcer como un moño. Bueno, esa es la rigidez estructural del chasis, muchas veces te lo nombran en las automotrices, que es que su estado... Claro. Pero lo importante es que vuelva a su estado natural de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que tiene que lograr. Por eso tiene buena capacidad off-road, porque siempre mantiene, insisto, ruedas en el piso traccionando, ¿no? Además eso, te decía por el chasis que es perforado. Es perforado y le logra más torsión inclusive, porque vos los chasis chatas, viste, lo ves y torsionan, pero este es impresionante, se deforma todo, ¿no? ¿Qué? Tiene bloqueo trasero. El otro día la mandamos para acá y digo, tenemos que encontrar un lugar donde lo pueda colgar para mostrar cómo labura el bloqueo diferencial. Imposible. No encontramos un lugar, pues copia todo. Paso técnico, como decíamos, ¿qué es lo que primero te enseñaban en el off-road? Es que claro, vos lo largás acá a embrague suelto, primera baja y viene solo, inclusive peinándole el freno para mantenerlo más controlado. Si se apaga, es burro, pero imagínate un tipo que anda así 4 horas y está jugando con el embrague para que no se le apague, ¿no? Lo estás liquidando. Por eso el manejo bien técnico es así, el flaco viene a embrague suelto y peinando el freno, molestándolo un poquito para venir bien controlado, ¿no? Bueno, ahora, obviamente, hay un peso distinto. El flaco va a entrar en baja, va a encarar, lo vamos a hacer frenar y vamos a jugar un poquito con la tracción. Pero fíjense cómo es. Lo que es la pisada de una sola rueda adelante, también que tengo más peso, cómo se entierra, y lo que es la dual atrás, ¿no? Cuanto más se entierra una que la otra. Fíjense que va a seguir un poquito más. Perfecto, flaquito, ahí nomás. Che, bueno, acá podemos volver, como les decía, a jugar un poquito como ya lo hemos hecho tantas veces con varios de ustedes con las chatas. Y el flaco va a poner la 4x2 y vamos a empezar a jugar. Pero ven, lo que les decía, vieron que la arena lo primero que te dicen es, ¿se acuerdan? Para entrar a la arena lo primero que hay que hacer es desinflar la goma. La fórmula de presión, ¿no? Si yo le aplico presión con el dedo o con el puño, agarrando el parche de contacto, floto más. Pero acá lo tenés ya con las duales. Por eso justo hablamos hoy, claro, la adherencia en el eje trasero con las duales
podrías mejorarla un montón, pero acá la priorizamos en la carga. Igual si tenés 4.000 kilos con las duales se agarra bien también, va para adelante. Pero bueno, fíjense lo que entierra acá y lo que entierra acá, ¿no? Ahí se ve bien gráfico. Están con 45 libras, así que no le tocamos nada de lo que es el aire. Pero el flaco lo que va a hacer es, vamos a hacer un poquito lo que vimos en el barro para graficarlo nuevamente. 4x2, ¿no? Y haciendo todo como no se debe. La tirás para atrás. Fíjense, está acelerando a fondo, fondo. ¿Ven que no tracciona? ¿Qué le faltó? Inclusive está laburando, ¿ven? Tirando aire. ¿Qué es lo que le faltó acá? ¿Qué creen? ¿Qué le faltó? Porque no acelera. ¿Veo que no aceleraba? ¿Qué es lo que le faltó? Control de tracción. Está el control del vehículo confundido y dice, este loco termina hecho un trompo, termina mal, no lo deja acelerar. Vos le apretás la tecla, luz amarilla, y ahí está bueno aclarar que cuando ponés la 4x4, te saca el control de tracción. Sea alta o baja, lo deja fuera. En las camionetas no, vos tenés que... Acá no te lo deja fuera porque detecta que estás con la doble, listo, necesita ir para adelante, ¿no? Así que nada, 4x4, perdón, ahora les desbloqueo el control de tracción y fíjense la diferencia. ¿No? Ahí nomás. Listo, 4 por ¿cómo se llama? El control afuera. Y ahora vamos a hacer justamente lo que hicimos hoy, tengo la doble. Pero acá es doble alto, doble baja, lo que hicimos siempre. Y yo siempre acá lo que trato de aclarar es, imagínatelo en la minería, en un camino sinuoso, subiendo, con carga, va fenómeno en alta, porque tenés velocidad, puedes darle, qué sé yo, la doble te va a dar mucha maniobrabilidad y seguridad. Pero vamos a razonar una pavada, para intentar razonar. Hagamos de cuenta que yo estoy en esta transmisión 4x4 alta, pongo primera a 1000 vueltas de motor. Y mis ruedas dan 10 vueltas, ¿no? Acuérdense que la reductora de este camión es 2:1, ¿no? Desmultiplica por 2, o sea, la mitad. Exacto. Si yo le pongo primera a 1000 vueltas, ¿cuántas vueltas va a dar? 5, la mitad. En vez de 10 da 5 en baja. Acá yo necesito 10 vueltas o necesito 5 vueltas. La mitad. Cuanto menos vueltas mejor, más controlado y va torqueando. Entonces ahí sí, como digo, el razonamiento te da que acá es para reductora, ¿no? Lo que hace el flaco 4x4 baja y como decimos, ya que tengo un bloqueo mecánico, eje trasero, lo sueldo. Tac. Y que las dos laburen en conjunto. Ahí ya le pusiste todo el fierro que había dando vueltas, se lo conectaste. Y ahí le vamos a probar a ver si torquea. Como decíamos, el torque a bajas vueltas también se ve muy bien. Me corro. ¿Qué estaría haciendo cualquiera de ustedes ahí arriba? ¿Qué estaría haciendo? Hay que confiar en los sistemas. No hay que hacer sobremanejo. Vamos a enganchar. Ah, pensé que era el flaco. Fíjense cómo va arrastrando la barra de torsión delantera, ¿vieron? Cómo va, ya estaba planchadito adelante porque el peso de adelante se bajó, ¿viste? Lo hacemos bajar. Y ahí va, pero obviamente esto para arriba, con peso y qué sé yo, tampoco le pidamos peras al olmo. Pero lo que decimos, cómo labura igualmente el sistema muy bien, ¿no? No vale si lo tocas. Los frenos, sí que es. No, pero es impresionante con el peso que tiene, yo me quedé helado. Cuando lo digo que realmente lo hace. Y eso es lo que tiene la caja manual, con un embrague en seco y con la reductora. Como es la vieja escuela, como decíamos, cómo trabaja, ¿no? Funcionando la electrónica porque no hace ningún... Nada. Porque vos ponés la 4x4 y la electrónica la desconecta. El único asistente... Claro, no tira aire, no laburan los frenos ni nada. Está bloqueado el diferencial trasero y está en 4x4 baja. Vieja escuela total. No, sí, esto con una cubierta más ancha o desinflada en el eje delantero y una cajita liviana, te digo que es un espectáculo. Por eso, insisto, pensá que estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos con las pickups con un camión. O sea, y lo hace bien, eso es lo que es sorprendente, ¿no? Y ahora cuando lo manejen se van a terminar de convencer, ¿no? ¿Lo compramos? Sí, no, está bueno. ¿Se empieza a traccionar a qué velocidad? ¿A paso de hombre con esta? Las reductoras generalmente de 5 o 6 kilómetros por hora, que es paso de hombre. Exactamente. O sea, si lo deja seguir, va torqueando. No, si tiene que echarse un piquecito, el flaco ya está viejo, entonces se sube antes. Antes lo corría. Pero fíjense, no tocó nada él, Y fíjense cómo baja controlado también, ¿no?
Bueno, ve cómo venía arrastrando, ya acá no llegó, la bocha, el diferencial sí, pero acá lo que es la barra de torsión ya venía arrastrando todo y demás.